capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 3 y 4 vamos a leer. Evangelios según San Mateo, capítulo 5, versículo 3 y 4. Amén. Ya lo tienen, ¿verdad? Es fácil encontrarlo porque este es el primer libro del Nuevo Testamento. Así que leemos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estos versículos, hermanos, que hemos leído del Sermón del Monte, hermanos, son muy importantes. Aunque yo solamente tomé 2 versículos y pudiéramos haber leído hasta el versículo 10, porque hasta el 10 habla de lo que se conoce como la bienaventuranza. Pero yo solo tomé estos versículos para hablar sobre en qué consiste la verdadera felicidad. Fíjense, hermanos, que yo creo que todos andamos en busca de la felicidad. Yo creo que todos en este mundo venimos y buscamos la felicidad de la manera más, de la cual nosotros la sentimos que es la más cercana. Comenzamos quizás en la vida pequeña, buscamos la felicidad en nuestros padres. Nos acercamos a ellos y nos sentimos felices cuando ellos nos abrazan, nos demuestran su amor, su afecto. Vamos creciendo y cuando llegamos a la adolescencia, y comenzamos a buscar, el varón en una niña, una joven, la joven en un varón, buscando esa felicidad porque se necesaria o se necesita de la felicidad. Crecemos y aún cuando ya llegamos, ya nos casamos, porque ya encontramos la felicidad según nosotros. Y luego venimos, hermanos, y buscamos la felicidad muchos, ya adultos, muchos en el trabajo, en hacer dinero, en diferentes medios que encontramos para buscar la felicidad. Unos van más allá buscando la felicidad, van y aún van y practican drogas o otros deportes y tratan de ver la manera de cómo llenar su vida. O sea, porque sienten que necesitan ser felices de una o de otra manera. Pero fíjense que muchos, aún con todos los lugares o los medios que usan para encontrar la felicidad, no la encuentran. Queda todavía el vacío de la cual no puede ser llenada nunca. El ser humano no puede recibir, la felicidad completa porque siempre estará vacía. Amén. Porque fíjense, hermanos, que en esta ocasión que hemos leído, vamos a encontrar en dónde radica la verdadera felicidad. ¿En qué consiste en verdad la felicidad? ¿Quiénes en verdad han encontrado la felicidad? Porque fíjense, hermanos, que la bienaventuranza, esa palabra significa afortunado, así significa feliz. Esa es la palabra griega para las bienaventuranzas. Y sabe que como todos buscamos ser felices, todos buscamos ser bienaventurados, como dice aquí, hermano, en el encabezado de este capítulo. Entonces, todos buscamos la felicidad de una y de otra manera. Llegan en el primer mes del año, comienzan, hermanos, quizás muchas personas comienzan a sentirse tristes. Pero ya cuando llegan el fin de año se motivan, sienten la alegría, se sienten felices de que llegó la Navidad, de que llegó el fin de año, y nuevamente el primero vuelve otra vez a comenzar de cero. A comenzar de cero donde la gente termina triste. Muchos de aquellos que están felices ahora
que están contentos en este momento, esperando que se lleguen las 12 para seguir celebrando. Fíjense, para muchos ya el día de mañana llega nuevamente la tristeza. Entonces, pero para nosotros, hermanos, los que hemos encontrado la felicidad, debemos aprovechar de ser verdaderamente felices. Porque sabe, hermanos, que aunque nosotros ya encontramos la felicidad en el Señor, es fácil poderla ir perdiendo paulatinamente. Fíjense, hermanos, que uno se da cuenta en el caminar de la vida cómo los seres humanos podemos perder la felicidad. Cómo podemos perder eso, hermanos, que se le llama ser afortunado, ser feliz. Y fíjense, esta lectura nos debe dar una enseñanza. ¿Cómo, hermano, es que nosotros podemos encontrar la felicidad en el Señor? Porque el Señor enseñó en qué consistía la verdadera felicidad o los verdaderamente felices, porque eso es lo que significa la bienaventuranza. Y el primer concepto divino de la felicidad es completamente inverso al concepto humano. Eso debe saberlo. O sea que el concepto de Dios es inverso al concepto humano. Porque ¿en qué radica la felicidad del hombre? ¿En qué, por ejemplo, en qué, hermano, en qué busca usted la felicidad? ¿A dónde la buscamos? ¿En qué radica la felicidad del hombre? Cada uno, hermano, se motiva de diferente manera para sentirse feliz. Pero en esta inversión de conceptos, oiga bien, en donde se encuentra la gran dificultad para que el hombre pueda entender la verdadera felicidad. Jesús enseñó, hermano, cuál era la verdadera felicidad, y eso lo encontramos en el versículo que leíamos. Bienaventurados los pobres, decía el Señor. O sea, bienaventurado decía que el significado de bienaventurado es felices. O sea, los bien felices, ¿verdad? ¿Dónde están? El Señor dijo, bienaventurados los pobres. Fíjense, hermanos, que la pobreza es sinónimo de tristeza, porque el pobre no tiene nada, ¿verdad? No tiene ni que comer, no tiene ni que vestirse, no tiene, hermano, nada, no tiene nada para poder ofrecer, no tiene nada para poder ponerse. Pero fíjense, hermano, los que del Señor, hermano, está hablando, no está hablando los pobres que no tienen nada de que comer, ni nada de cómo vestirse, sino que la pobreza aquí mencionada es la pobreza espiritual. Aquellos que, hermanos, se sienten pobres delante de Dios, que no tienen nada que ofrecerle al Señor. Son aquellos que vienen siempre, hermanos, y ahorita lo vamos a ir desarrollando, que se sienten siempre, que vienen al servicio el día domingo, y conforme van pasando los días, su vida espiritual se va desgastando, y cuando llega el próximo domingo que hay servicio o la próxima célula, comienza y sienten la necesidad de poder ir a buscar nuevamente la felicidad, porque se fue desgastando, se fue aquel gozo que teníamos, se fue yendo. Entonces la pobreza de la cual el Señor estaba hablando, de aquellos que verdaderamente eran felices, eran aquí, hermano, aquellos que son pobres en espíritu. Y vamos a ver cómo actúan estos, cómo son aquellos que son pobres en espíritu. Estas personas que son pobres en espíritu son aquellas que no tienen egoísmo ni tienen arrogancia en buscar la presencia de Dios, que cuando llega el día de congregarse, de buscar de Dios o de ir delante de la presencia del Señor, vienen, hermanos, vienen confiados, vienen, hermanos, con la esperanza de ser llenados, vienen sin reservas, sin condiciones, vienen y se acercan a Él. Vienen delante de Dios, vienen delante de la presencia del Señor con el corazón dispuesto. Vienen, hermanos, no solamente eso que sucede con estas personas que son pobres en el espíritu, sino que estas personas, hermanos, reconocen que no tienen bienes espirituales. Porque fíjense, hermano, que uno mira en la vida diaria del creyente, uno va viendo que
pareciera, hermanos, que somos tan ricos espirituales que no necesitamos del Señor. Comenzamos, hermano, y la vida, hermano, cristiana, y comenzamos, nos gozamos, nos deleitamos, buscamos de Dios, pero conforme va pasando el tiempo nos vamos conformando con tan poco, ¿verdad? Con tan poco de lo que tenemos, de lo que vamos y recibimos. Pero el Señor enseña y dice, bienaventurados los que, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, hermano, que de los pobres en espíritu el Señor tiene una recompensa grande. Y vamos a ver, pero tenemos que llegar. ¿Cómo se siente una persona pobre? ¿Cómo se siente usted delante del Señor? ¿Qué trae delante del Señor usted? Y dice, no, es que yo tengo, ¿qué le tengo que ofrecer al Señor? Yo tengo para ofrecer. Pero fíjense, hermano, no sé cómo usted se siente delante de Dios si usted reconoce que es un pobre en espíritu, o sea, que necesita de Dios. Y aquí vamos a ir viendo cuáles son las personas que son pobres en espíritu, porque a veces, hermano, nosotros no entendemos eso, ¿verdad? De la pobreza, porque nosotros solamente conocemos a los pobres, que son aquellas personas que no tienen, hermano, una casa bonita para vivir, que no tienen suficientemente, quizás para ponerse buena ropa. Conocemos a esos pobres. Pero aquí, hermano, los pobres que el Señor está hablando son de aquellos que se sienten, hermano, pobres, que no tienen nada que ofrecer, o sea, nada espiritual que ofrecerle al Señor, que saben que espiritualmente están en la bancarrota. Si sabe que es estar en la bancarrota, hermano, es cuando, hermano, usted tiene deudas por todos lados y no tiene cómo pagar, no tiene a dónde. Dice, ¿quién me presta ahora? Ya todos los lugares, todos los bancos, todos los prestamistas, todos, ya usted agotó todo eso. Ya no tiene a dónde ir. Ya a todo mundo le debe. Y usted dice, no, yo mejor me voy a dar en bancarrota para que nadie me venga a cobrar ya. Y ninguna persona va a poderme molestar. Ese es, hermano, la persona que está en bancarrota. Pero aquellos que, los pobres en espíritu, son aquellos que reconocen que no tienen nada, que están quebrados, que no pueden, hermano, ofrecer nada. Y por lo tanto, hermano, llega el día de poder ir a buscar la presencia del Señor. O en el día, hermano, llega uno quebrado, llega tocado por todas las cosas que le han sucedido en el día uno, y llega delante de la presencia del Señor y dice, yo no tengo nada que ofrecer al Señor, solamente vengo y traigo mi adoración, solamente vengo y ofrezco mi vida. Y sabe, hermano, que si nosotros entendiéramos eso de qué ser un pobre en espíritu, que está espiritualmente en la bancarrota, hermano, no dudaríamos nosotros cuando llega el día de servicio, cuando llega el día de célula, en ir a buscar la presencia del Señor. Deberíamos, ¿verdad?, ir, hermano, a buscar, porque sabemos que ahí está el tesoro de Dios, como aquel que tropezó por accidente con el tesoro, y cuando lo encontró, ¿qué dice que hizo? Lo agarró, no, ¿verdad? Dice que lo enterró ahí, y fue y se deshizo de todo lo que tenía, y luego fue y obtuvo. Porque ese tesoro que encontró estaba en una propiedad, en un terreno que no era de él. Por lo tanto, si ese tesoro se lo podía, digamos, atraer, no podía, porque le pertenecía. Si un tesoro había sido encontrado, le pertenecía al dueño de la tierra. Y aquel hombre, como él sabía que ahí estaba el tesoro, a él no le importó nada. Vendió todo y fue por ese tesoro que estaba ahí. Porque valía mucho, tenía tanto valor. Así es el reino de los cielos. Así también aquellos que, hermano, encuentran, hermano, en el Señor esa felicidad, encuentran ese gozo. Solamente ellos, hermano, van a venir delante del Señor. Ahora todo el mundo alegre, hermano. Ahora todo el mundo contento. Pero mañana, ¿qué de ellos? Pero ¿qué de ellos mañana que ya toda la felicidad se les acabó? Cuando nadie se acuerda de invitarlo, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, tenemos ese privilegio. O sea que estos pobres reconocen que no tienen nada que ofrecerle al Señor. Estos pobres en espíritu son tan pobres, pero tan pobres, que tienen que mendigar para ser recompensados. Tienen que mendigar, ¿sabe? Y lo estoy haciéndolo así para que ustedes se vayan imaginando una persona pobre, hermano, que está pidiendo ahí en el semáforo, ayúdeme porque no tengo comida, porque no tengo nada.
O sea, ese es un pobre que no tiene ni a dónde ir y que todavía van y lo recogen y lo llevan a un lugar para que no se muera de frío. O sea, estos pobres en espíritu son tan pobres, pero tan pobres, que tienen que mendigar. Y es por eso, hermano, que mendigan tanto, que por eso que cuando llega el día de culto van corriendo a dónde está el culto para irme a llenar. Son esos que, hermano, dice, ¿a dónde está la bendición para ir? Porque son tan pobres, pero tan pobres que tienen que ir a buscar de dónde está, hermano, la ayuda. ¿Dónde está la bendición del Señor? Pero dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, aquí viene el Señor y habla de la recompensa. Dice que porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que no es en vano ir pobre al Señor en espíritu y buscarlo a Él, porque tienen su recompensa. O sea que la recompensa que Dios tiene para estas personas, para estos individuos que reconocen que no tienen nada, que están quebrados, que están en la bancarrota y que no tienen bienes, que no tienen nada que ofrecer. Dice que esto reciben de parte de Dios como recompensa, ya que su pobreza espiritual, hermano, es tan grande que reciben la recompensa de parte de Dios, porque van delante de Dios, como dice el Salmo 42, ¿verdad? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así el salmista se comparó a un siervo, a un animal que clama. Bueno, no sé si usted fue ganadero, ¿verdad? Pero esos animales, si usted no los ha sacado, bueno, al menos lo que es los bueyes, la res, a las 2 de la tarde están balando ya porque quieren ir a tomar agua, quieren ir a beber agua. Este salmista se comparó que así él tenía sed del Dios vivo. Los pobres en espíritu igualmente tienen una necesidad de Dios. Aleluya. Que, hermanos, cuando pasa un día, cuando pasa otro día, cuando pasa el siguiente día y no se ha congregado, no se ha llenado de la presencia del Señor, se siente, hermano, que se está muriendo. Se siente que, hermano, como si es un pez que lo acaban de sacar del agua, que no puede sobrevivir un minuto más. Esos pobres en espíritu que están deseosos de Él, deseosos del Señor, tienen como recompensa, dice la palabra, tienen como recompensa el reino de Dios. ¿Quién, hermano? Los dos discípulos se le acercaron al Señor y dijeron, Señor, nosotros queremos que cuando tú reines, uno que se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Pero el Señor le dijo, eso no le corresponde a vosotros, sino esto solamente le corresponde a mi Padre que está en los cielos. Pero fíjense, hermano, que Él hablaba del reino de los cielos, Él hablaba del reino de su Padre, hablaba de que al Padre le placía el poder invitar a quien fuera a la derecha o a la izquierda. Pero la recompensa de aquellos que le son fieles al Señor, aquellos que son pobres en espíritu, que están siempre, hermano, mendigando la presencia de Dios, que van allí, hermano, mendigando, quiero más del Señor. Que no solamente cantan aquella alabanza que dice, yo quiero más y más de Cristo, sino que mendigan, quieren más del Señor, no están satisfechos. Por lo tanto, dice que estos reciben el reino de los cielos como recompensa, ya que la pobreza de espíritu es un requisito absoluto para recibir el reino de los cielos. Es un requisito, el ser pobre en espíritu es un requisito para recibir el reino de los cielos. ¿Sabe? ¿Quién no quiere recibir de Dios? Todos quisiéramos, ¿verdad? Y buscamos la felicidad, buscamos la recompensa de Dios de diferentes maneras. Pero ¿cómo nosotros la vamos a recibir? ¿Cómo nosotros la vamos a obtener? Aquí a la Biblia nos enseña cuáles y quiénes son los acreedores de recibir ese reino de Dios, es recibir la recompensa de Dios, porque llegan hasta ahí, hermanos, delante del Señor, reconociendo que no tienen nada que ofrecer al Señor. Amén. Usted, hermano, cuando viene el Señor debe venir con el corazón dispuesto a llenarse delante del Señor, a ser, hermano, llenado de tal manera que no debe traer ni egoísmo de nada, ni arrogancia, como aquel hombre que dice que llegó a hacer la oración y decía, Señor, gracias, porque no soy como este publicano, porque yo doy de todo, doy mi diezmo, dijo él. Dijo, yo
guardo los mandamientos, yo lo hago con todo el corazón, hago todo eso. Pero, hermano, venía con una arrogancia que el hombre delante del Señor, que el Señor dijo que regresó a su casa igual como llegó. Pero aquel que es pobre en espíritu es aquel que viene, hermano, sin reservas, sin condiciones, sin nada, viene delante del Señor. Eso porque ese es el requisito para recibir el reino de los cielos. Yo creo que todos quisiéramos ser recompensados como aquellos discípulos que le dijeron al Señor: yo quiero sentarme uno a la derecha y otro a la izquierda. Y aún la madre de ellos le dijo al Señor, en otro evangelio, le dijo que: Señor, que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Porque ¿quién no quiere, un padre de familia no quiere que sus hijos estén bien, verdad? Amén. O que imagínense que le digan que va a ser parte de un gobierno. Imagínense, ¿quién no quiere que sus hijos sean parte de un gobierno, que estén al lado de un gobernador? Pero, ¿sabe? Para que nosotros sepamos que tenemos asegurado de ser parte de ese reino de Dios, es que nuestra vida siempre esté, hermano, deseando más del Señor. Porque ellos son los verdaderamente felices. Esos son los que verdaderamente encuentran la felicidad. Aquellos que cuando vienen con corazón sincero vienen delante del Señor. Nosotros no podemos albergar ilusiones de nuestros propios recursos espirituales. Como decir: no, es que ya fui a llenarme del Señor. Yo con esto que fui ya me dura un mes para congregarme. Con esto, hermano, ya tengo mucho tiempo. No, hermano, aquel pobre en espíritu rápidamente, hermano, vuelve a tener necesidad del Señor. Y esos son los que son recompensados. Porque nosotros no podemos albergar de nuestros propios recursos espirituales y decir: no, yo con esto sobrevivo, con esto puedo pasar mucho tiempo. La recompensa no vendrá del Señor. Nunca recibiremos del Señor si no, hermano, si no disponemos nuestra vida a ponerla delante del Señor y sentirnos que no somos nada, que sin Él no somos nada. Dice el Salmo 72:12, dice: porque Él librará al menesteroso que clame y afligido que no tenga quien lo socorre. Dice que porque Él le librará, dice el Salmo, dice al menesteroso, al que clame, y el afligido que dice que no tenga quien lo socorra. O sea que nosotros, hermanos, como dice otro pasaje de la Biblia, que los justos claman y dice que el Señor les oye, o que Jehová les oye y los libra de todos sus temores. O sea que nosotros, hermanos, si venimos con ese corazón dispuesto, con ese corazón sincero, porque sabe, hermano, decíamos nosotros, estamos hablando del concepto divino de la felicidad, que decíamos nosotros que era completamente inverso al concepto humano, porque decía yo que el concepto humano es que en la diversión está la felicidad, que en el dinero está la felicidad, que en los placeres está la felicidad, que en todas las cosas que el mundo ofrece está la felicidad. Pero en el concepto divino, en el concepto de Dios, el hermano dice que el pobre de espíritu es el bienaventurado, o sea, el bien feliz, que es la palabra griega que usa bienaventuranza, que es afortunado o feliz, es el significado de bienaventuranza. Entonces, pero fíjense, el Proverbio 2:4 dice: así como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea que si nosotros buscamos al Señor, dice que así como la plata la buscáramos, dice, y escudriñáramos, dice, como a tesoro. Porque ¿quién, hermano? Si le dijeran que allá afuera está un tesoro, capaz que me dejan solo y se van a buscarlo, ¿verdad? Si así lo buscáramos, dice a él, si como a la plata la buscara, o así como tesoro escudriñáramos, dice el Proverbio 2:4, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, entonces, si todos buscáramos de esa manera, pero por eso, hermano, a veces no encontramos la verdadera felicidad. Tenemos dinero y no somos felices. Tenemos todo y no somos felices porque nos falta algo. Porque Dios, hermano, el día que creó al hombre, lo dotó de algo, hermano, que nada lo puede llenar.
solamente lo puede llenar el Señor. Aleluya. El Señor lo llena todo. Gloria a El Dios. Señor lo llena todo. Por lo tanto, hermano, tenemos esa bendición de que si buscamos del Señor, es como, hermano, venir delante del Señor y recibir la medicina que necesita nuestra vida. Y recibimos la medicina que nuestra vida necesita. Por eso el Señor, hermano, fíjense, porque aquí es como lo inverso, lo que la gente está acostumbrado. Porque ¿quién puede pensar que un pobre es feliz, verdad? O que un pobre es bienaventurado. Pero el Señor dice, bienaventurados los pobres. Pero no está hablando de los pobres, no, los pobres en espíritu, aquellos que yo explicaba, que hermanos sin reserva, aquellos pobres que son tan pobres que sin arrogancia van y dicen, ahora tengo que ir a buscar al Señor porque necesito de Él. Ya es el día que tengo que ir delante del Señor y decir, yo tengo que ir ahora porque si no, mi vida está vacía. Pero no solamente el Señor agregó eso, sino que, fíjense, el versículo 4 que leíamos del capítulo 5 de Mateo dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjense, hermanos, los conceptos que el Señor tira en estos versículos, contrario a los que nosotros, porque para nosotros un concepto de felicidad es que reímos, ¿verdad? Que está tirando carcajadas allá. Cuando alguien se ríe, hermano, y una risa allá, dice, qué feliz está esa persona. O cuando una persona se ríe por todo, dice, esa persona siempre anda feliz. Pero el Señor hace una inversión a eso, dice, bienaventurados los pobres. Y dice, bienaventurados los que lloran. Imagínense, bienaventurados los que lloran, como que el Señor le faltaba algo, ¿verdad? Pero ¿de qué llora? ¿De quién, hermano? ¿De qué estaba hablando el Señor? Hermano, de los que lloran. O sea, esta reacción, más bien, estas personas son aquellas que lloran al reconocer la pobreza en espíritu. Lloran al reconocer que no tienen nada. Porque fíjense, hermano, lloran de sus propios pecados. Lloran en reconocer su ruina espiritual. Porque fíjense, hermano, que el hombre, y ya voy a llegar hasta ahí, porque el hombre no entiende las cosas como el Señor la entendía. Porque fíjense, en Mateo, en el capítulo 26, versículo 38, en el momento que el Señor va y lleva a sus discípulos al Getsemaní, dice, y él le dice, Jesús le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Pero fíjense, hermano, el Señor dice, mi alma está muy triste, velad conmigo. Pero esa tristeza del Señor, fíjense, lo que el Señor lo entristecía, lo que el Señor le angustiaba, era, hermano, no era ir a la cruz del Calvario. No era el momento de la cruz, porque muchos en ese momento, muchos morían en la cruz. Por cualquier, hermano, rebelión que hacía, eran muertos en la cruz. Sino lo que al Señor le angustiaba era la separación que iba a producir en él el pecado. Porque desde la eternidad, hermano, desde las eternidades antiguas, pasadas, Él estuvo con el Padre. Estuvo con el Padre. Allá gozaba de todo la gloria. Pero el Señor le dice después, dice, Señor, vuélveme la gloria que tuve. Porque el Señor, hermano, lo que Él le entristecía o le angustiaba era la separación que iba a producir el momento de que Él cargaría con todos los pecados de todos nosotros. Amén. Pero fíjense, hermano, lo contrario de nosotros. Nosotros no nos angustia el pecado, porque en pecado nacimos. Nosotros, hermanos, nos descarriamos desde el vientre de nuestra madre. Por lo tanto, a nosotros no nos angustia hacer el pecado. Nosotros nos gozamos de hacer el pecado. ¿Sí o no, hermano? Nosotros gozamos del pecado, hermano, ni bien nacemos y el pecado está en nosotros. Porque él cree que lo primero que hace el bebé cuando sale es unos grandes gritos exigiendo de comer. Es porque, hermano, es el pecado que ya viene exigiendo que ya vine aquí, entonces, ¿quién me va a dar de comer?
Ya viene exigiendo el niño. ¿Y quién puede decir, ay, qué angelito? Dice la gente. Pero no dice cómo, ¿verdad? Porque cuando está enojado, hermano, no lo para nadie. Y a veces son bebés que tienen días de nacido. Y no para de llorar. Y llora, y llora, y llora, y llora, exigiendo. Es porque en pecado fuimos concebidos, para comenzar. En pecado fuimos formados. O sea, estamos separados de Dios. O sea, que el pecado en nosotros, hermano, no produce nada. O sea, no produce angustia, no produce sufrimiento. En cambio, al Señor le producía sufrimiento porque como Él era santo. Amén. Él, hermano, había vivido, hermano, en la gloria del Padre, en una santidad, en algo tan hermoso. Por lo tanto, a Él le angustiaba. Por eso Él le decía a los discípulos, le decía, muy triste, le decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. No estaba pensando en los azotes. No estaba pensando en todo, hermano, lo que le iban a hacer. Sino estaba, hermano, en ese momento, él solamente estaba pensando que iba a ser hecho pecado. Que iba a pasar ahí, hermano, por ese momento que le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento él estaba llevando todo el pecado. O sea que el dolor de Jesús y la separación de Jesús era una separación que solamente produce el pecado. Es la separación del Padre o del Señor con nosotros, porque el pecado produce separación. O sea, ese dolor nosotros no lo podemos comprender porque nosotros somos pecadores. Dicen amén a eso, hermano. Nosotros no podemos entender el dolor del Señor. La gente piensa, hermano, y ve las películas y dice, no, ¿cómo sufrió el Señor? Pero el sufrimiento del Señor no fue por los azotes, ni por la corona de espinas, ni por los clavos, sino que era la separación del Padre. Nosotros no la podemos entender porque nosotros nacimos en pecado, fuimos hechos pecado. Y Él no conoció pecado, porque incluso, hermano, no fue engendrado por un hombre. Él, hermano, dice que un ángel vino y habló con una virgen que se llamaba María y le dijo que iba a dar a luz, que en este día ella quedaba encinta. O sea que ella, hermano, no tuvo nada que ver con nadie. Por lo tanto, el Señor, hermano, vino a esta tierra y vino, hermano, sin pecado. Amén. Entonces, y a la hora de ir a la cruz, eso es lo que a él le angustiaba. Pero nosotros, hermanos, si entendiéramos lo que produce el pecado en nosotros, si nosotros supiéramos el dolor del pecado, y que pudiéramos comprender como el Señor lo comprendía y que decía, mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea, el pecado le angustiaba al Señor pasar por ese momento. Entonces, el que entiende, el que llega a entender eso, como dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran. Los que lloran porque, ¿por qué, hermanos? Que lloran por sus propios pecados, al reconocer su ruina espiritual y de que reconocen la gran necesidad de ser perdonado. Aleluya. Que, hermano, qué grande es el Señor, hermano, que nos muestra. Y por eso lo que pasa es que a veces uno se acostumbra a lo que la gente, a las tradiciones, ¿verdad?, que enseña. Y aquí no habla, hermano, de llorar o tener tristeza, una tristeza casual como consecuencia del pecado, porque muchos pueden decir, no, es que sí, el pecado sí produce algo en nosotros. No, aquí está hablando de un dolor, llorar con un dolor profundo ante Dios por nuestro estado caído. Amén. Por nuestro estado que no tiene nada, hermano, que ofrecerle al Señor, como el mismo Señor oraba, ¿verdad? Esturbado completamente, porque sabía que su vida, hermano, no solamente iba a la cruz del Calvario ahí a ser azotado, sino que ese momento Él se iba a poner y estaba ofreciendo como la propiciación por el perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros, hermanos, debemos llorar por nuestra ruina espiritual, llorar por nuestros pecados y sus efectos, porque el efecto del pecado es grande. Tal vez usted, hermano, no se imagina los efectos del pecado. Pero le voy a poner, por ejemplo, el pecado del adulterio. ¿Cuál es el efecto del pecado del adulterio? Es que una familia es separada, o dos familias son separadas. Unos hijos van a quedar sin padre, otros hijos también van a quedar sin padre. Y hay muchas, hermanos, de la ruina de ese pecado. Pero podemos hablar, hermano, de las drogas.
¿Cuál, hermano, es los efectos del pecado? O sea, de hacer droga. Es quedarse sin nada. Es depender de una droga para ser feliz o sentirse bien. Pero cada uno de nosotros debemos llorar por, hermano, por lo que el pecado produce en nosotros. Si nosotros nos alejamos del Señor, el pecado puede ser, hermano, en nosotros una ruina total. Amén. No solamente por la separación que tendremos para con Dios, sino que las consecuencias del pecado serán grandes. Por eso el Señor dijo que bienaventurados los que lloran porque se sienten miserables, se sienten, hermano, se sienten que no son nada, hermano, porque el pecado lo ha llevado, hermano, de tal manera que reconoce su ruina. Entonces nosotros debemos ser de ellos, hermano, el que llora, el que busca de Dios. Pero hay quienes que no les importa, como piensa, hermano, que el vivir en el pecado, vivir como viven es normal, como los demás viven así, pues está bien. Es bueno vivir de esa manera. Pero si supieran, hermano, lo que el pecado produce, lo que es vivir lejos del Señor, porque el Señor, Él en su vida, Él lo comprobó, hermano. Cuando ya estaba cerca el día de su muerte, Él, hermano, podemos leer, hermanos, en Mateo 26, donde Él ora y lleva a sus discípulos, pero también en el capítulo 17 del libro del Evangelio de Juan, Él, hermano, otra oración que Él hace al Padre. ¿Por qué, hermano? Porque Él sabía lo que le esperaba, y era la separación que producía el pecado. Él lloraba, dice que su sudor eran como gotas de sangre. Él, hermano, angustiado, pero era por eso que lo llevaba, hermano, la separación que lo llevaba. Entonces, pero nosotros tenemos que sentir ese mismo dolor que el Señor sintió, de ese sufrimiento que produce el pecado, porque el pecado produce separación. Porque el día que el hombre pecó, dice que, hermano, lo primero que hizo el hombre cuando le pecó delante del Señor, le falló al Señor, se escondió porque tuvo vergüenza, porque el pecado produce vergüenza. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener en nuestra vida y saber reconocer que nosotros somos pobres delante del Señor, que necesitamos de Dios, y que sin Él, hermano, no podemos vivir ni un día. Amén. Porque si un día el Señor nos quita, hermanos, el aliento de vida, si un día, hermano, el Señor se aleja de nosotros, nosotros no somos nada. Fíjense, hermano, nuestra vida es tan así que la Biblia dice que es como la flor dice que la mañana está bien, y como también dice como el pasto, como la neblina también la compara. O sea que la vida del hombre es tan sencilla. Fíjense, nosotros podemos estar bien ahorita y en un segundo, hermano, nuestra vida perderla. Amén. Es tan frágil, hermano, que somos tan frágiles, pero no reconocemos de que, hermano, Dios es el único que tiene el cuidado de nosotros, que Él puede cuidar. Por eso dice: bienaventurados los pobres, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Pero también dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, dice, la consolación. ¿Por qué la consolación, hermano? Porque, ¿sabe, hermano? El reconocer de que es pecador, uno encuentra la paz en Dios. Encuentra la paz en Dios, porque Dios recompensa a aquellos que, hermano, van en busca de la verdadera felicidad, que es la que el Señor da. Y hay quienes pueden decir: no, es que cómo hacer llorando es estar verdaderamente feliz. Es que está llorando por su incapacidad de poder resistirse al pecado. Se está llorando porque en verdad llora por sus efectos que el pecado produce en el ser humano. Fíjense, hermanos, si no solamente en los adultos produce, en los niños produce el pecado, produce gran de ruina en los niños también el pecado, cuanto más en nosotros. Por eso es importante que en esta hora, hermano, que usted siempre sienta que tiene necesidad de Dios. Y dice: no, es que tengo otra vez deseo de ir a la iglesia, es que tengo deseo de ir a la célula, es que tengo deseo de ir a hablar con algún hermano. Es porque usted siente, hermano, que tiene, hermano, algo que debe de llenar. Como el salmista, lo repito nuevamente, que decía: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así nosotros necesitamos buscar al Señor, buscar, porque dice que Él librará al menesteroso que clame, y el afligido que no tenga ni quien lo socorra. Él es nuestro socorro. Dice que a Él
correrá el justo para ser levantado. O sea que a él, hermano, correrá el justo y será levantado. Entonces nosotros tenemos esperanza de la felicidad, encontrarla en el Señor, pero debemos reconocer que nuestra vida está en la ruina espiritual. Por eso no podemos decir, no, como aquí dicen, no, ya me congregué, ya no necesito buscar más de Dios. No, necesitamos, porque nuestra vida se va desgastando, nuestro hombre interior se va debilitando y necesitamos, hermanos, cada día buscar al Señor para ser felices, porque solamente Él nos puede dar la felicidad que el mundo no nos puede dar. Nadie nos puede dar la felicidad que el Señor solamente la da a Él, porque nosotros dependemos de Él. Nosotros estamos vinculados a Él. Por lo tanto, no podemos separarnos sin Él. No podemos vivir. Pues el discípulo, aquel hermano que le dijo al Señor, cuando le dijo, Señor, todos te están dejando. El Señor le dijo, si quieren, también váyanse ustedes. Pero Él le dijo unas palabras, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Porque Él reconocía que nadie le podía llenar eso. Nadie le podía dar palabras de vida eterna. Solamente el Señor. Así nosotros también, hermanos, sabemos que solamente aquí hay palabras de vida eterna. Es en la presencia del Señor. Así que no podemos nosotros andar buscando la felicidad en el mundo. El mundo no la ha dado. El mundo no la da. ¿Sabe? El mundo está igual como cuando usted lo dejó. Pues ahí está con las mismas. Ahí está haciendo lo mismo que hace, hermanos, 20, 30, 40 años, lo mismo, no ha cambiado. Pero quiera Dios que nosotros hayamos encontrado la verdaderamente felicidad en nuestra vida y que de aquí no nos quedamos a alejar. De aquí no nos queremos ir en ningún momento, sino que mantenernos aquí, porque dice el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién no quiere ser parte del reino de Dios? ¿Quién no quiere ser parte del reino del Señor? Aquellos querían gobernar con el Señor, ¿verdad? Aquellos discípulos. Usted no quisiera ser parte, hermano, de estar con el Señor gobernando. No quisiera ser parte de eso. A menos yo quisiera, hermano. Pero primeramente debo reconocer mi pobreza de espíritu. Que necesito de Dios para que de su riqueza me dé el Señor. Amén. Así que en esta hora, hermano, vamos a cerrar nuestros ojos. Y que si usted quizás está buscando la verdadera felicidad, yo en esta hora le digo, no la va a encontrar en ningún lugar. Porque esa felicidad solamente la da el Señor. Aquel que reconoce su ruina espiritual es el que el Señor le da la recompensa. Como dice aquí, que ellos recibirán el reino de los cielos y también aquellos que lloran recibirán, dice, la consolación. En esta hora vamos a orar. Y si en esta hora usted sabe que necesita esa felicidad y quiere comenzar ahora y quiere venir y comenzar esa vida, puede ponerse de pie. Vamos a orar por usted. Usted que está reconociendo que sin Él vive en una ruina, pero usted, el Señor le está ofreciendo esa vida eterna. Él le está haciendo el llamado. Él dice, bienaventurados los que lloran, pero lloran porque sus pecados son tan grandes que su realidad no es buena. Ahora el Señor está ofreciendo vida eterna. ¿Quiere venir usted a ser parte de ella? Póngase de pie. Vamos a orar por usted. Queremos orar por usted para que el Señor pueda en esta hora darle una vida nueva. Él quiere que usted sea una persona bendecida, que sea una persona que tenga felicidad, pero esa felicidad que Él solamente da, que el mundo no la da. No la da como el Señor la da, porque la del mundo es pasajera, es momentánea. Hay en medio nuestro alguna persona que quiera dar su vida al Señor, quiera comenzar una vida nueva, puede hacerlo en esta hora. ¿Quiere hacerlo? Yo no voy a hacer un llamado tan extenso, pero usted que a través del video en esta hora quiere entregar su vida al Señor, quiera en esta hora reconciliarse con el Señor porque no ha encontrado la felicidad. El pecado produce separación. El pecado produce alejamiento. Pero el Señor está ofreciendo en esta hora la vida. Está ofreciendo la felicidad que el mundo no la da. Hágalo. Reconcíliese con el Señor o reciba al Señor en su corazón. ¿No hay aquí? Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra.
porque nos has dado el privilegio, Señor, de en esta hora